Bienvenidos a nuestro cuarto día en esta jornada de cuidado de la salud mental en familia. Esperamos que a lo largo de esta semana cada una de las cápsulas haya podido brindarles información útil y oportuna durante todo este proceso de confinamiento. El día de hoy vamos a empezar a abordar el tema de las pérdidas y el duelo. Lo primero que me gustaría que pudiéramos reflexionar es que a lo largo de la vida hemos sufrido pérdidas constantes. Si pudiéramos reflexionar hasta nuestro momento actual cuántas pérdidas y separaciones hemos sufrido, pues a lo mejor no seríamos capaces de enumerarlas todas. Es muy probable que muchas de ellas hayan sido superadas de forma casi inconsciente. Sin embargo, hay otras que aún no podemos olvidar. La última pérdida y la más temida que tenemos la mayoría de los seres humanos es nuestra propia muerte o la de nuestros seres queridos. Como veremos a continuación, esto no solo sucede cuando perdemos a un ser amado, también puede ocurrir cuando dejamos atrás ciertas etapas de desarrollo, perdemos ciertos objetos o nuestra salud, o aspectos más abstractos como nuestra cultura, creencias, etc. Todos estos tipos de pérdidas las podemos clasificar en 4 grandes grupos. Y yo les voy a hablar de lo que denominamos pérdidas relacionales. Estas se dan cuando muere o se pierde a una persona conocida o allegada, ya sea el vínculo que se mantenía con ella y dejamos de tener ese contacto, esa relación. Las pérdidas relacionales son un tipo de pérdida que puede ser total, ya sea de otra persona o de la propia vida en casos de enfermedades terminales o en el caso en el que el individuo va a enfrentar su propio final. Pueden ser pérdidas de un ser querido por situaciones a lo mejor de enojo, odio o con el que se mantenía una relación un tanto ambivalente. En casos de separaciones o divorcios, en situaciones de abandono o privación de afecto en la infancia, en casos de abuso físico o abuso sexual, y también cuando existe un progreso migratorio involuntario, ¿no? Cuando cambiamos de residencia por alguna situación de trabajo o de familia. Pérdidas intrapersonales. Implica la pérdida de aspectos o partes del self, es decir, de uno mismo y de nuestra identidad, sean propiamente físicas o sean pérdidas de ilusiones, valores, emociones, de salud, incluso la pérdida de nuestra autoestima. Se sufre un desengaño por alguna persona importante, se sufre un desengaño por ideales o situaciones inesperadas, se sufren amputaciones o enfermedades incapacitantes. Tomamos conciencia de la pérdida de la salud cuando la experimentamos en nuestro propio cuerpo, siendo especialmente difícil y nos cambia la actitud ante la vida con el diagnóstico de una enfermedad grave en nosotros mismos o en nuestros seres queridos. Se pierden aspectos característicos como la salud, la belleza, la juventud, la fortaleza física, sexual, la fertilidad o mental, las capacidades cognitivas o lingüísticas, las competencias profesionales, etc. Hay que renunciar a sueños, deseos o creencias porque estos ya no son factibles. Pérdidas materiales o de bienes. Se da cuando los objetos materiales adquieren un valor o significado relacionado con el afecto y el simbolismo que adquieren para la persona. El objeto puede representar la identidad individual o social del individuo. Puede ser cualquier tipo de objeto, o bien objeto tesoro, como por ejemplo herencias o premios, etc. Fácilmente adquieren un mayor valor simbólico. Pérdida de trabajo, de vivienda o de situación económica. Este tipo de pérdida lleva a veces ganancia asociada, si por ejemplo el cambio de vivienda es a un lugar mejor. Sin embargo, dejamos atrás amigos, vecinos, una vida anterior
que siendo adultos aceptamos mejor a comparación de un niño, pues deja atrás vínculos afectivos y la seguridad que antes tenía. Pérdidas evolutivas. Forman parte del ciclo vital y por tanto de las fases del desarrollo. Implican un cambio o transacción psicosocial o de estatus. Con cada una se deja atrás una parte irrecuperable de uno mismo, pudiendo llegar a generar importantes crisis. Algunos ejemplos podrían ser el paso a la adolescencia o a la jubilación, cuando pasamos a la independencia, especialmente si esto supone una lejanía física de la familia. Conforme va pasando la vida llega uno especialmente duro, es el paso a la vejez. Cada una de estas pérdidas conlleva un proceso de duelo en el que la persona deberá no solo aceptar esta nueva realidad, sino reacomodarse a ella de una manera saludable. Es importante recordar que cada uno puede estar experimentando un proceso del duelo del que los demás no podemos estar conscientes. El duelo es una de las experiencias más duras por las que puede pasar un ser humano a lo largo de su vida. Aunque muchas personas lo asocian a la muerte, este fenómeno también puede ocurrir cuando nos rompen el corazón o cuando perdemos un trabajo después de muchos años en el mismo puesto. Se produce en general en las situaciones en las que ocurre algo que interpretamos como una pérdida. Sin duda, superar el duelo es complicado, por lo que la persona debe ir pasando una serie de etapas para volver a estar bien. Es una experiencia dolorosa y cada individuo tiene una forma personal de vivirlo. Asimismo, existen varios tipos de duelo, por lo cual es complicado hablar de una secuencia de acciones a realizar para asimilar esta experiencia del mejor modo posible. A lo largo de los años se han hecho muchas teorías sobre las fases por las que pasa una persona que está en un periodo de duelo. Una de las más conocidas es la que hizo la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, publicada en el año 1969. Su idea se basa en que existen 5 etapas de duelo. Ahora bien, estas 5 fases no siempre se van a ir sucediendo con la misma secuencia, es decir, no todas las personas en fase de duelo tienen que atravesar por las 5 etapas. Cuando las atraviesan, no tienen por qué aparecer siempre en el mismo orden. Según la teoría de Elizabeth Kubler-Ross, las etapas del duelo son: la primera fase es la negación. Esta se caracteriza porque la persona no acepta la realidad de forma consciente o inconsciente. Esto ocurre como un mecanismo de defensa que es perfectamente normal. De esta manera, el individuo se ayuda para reducir la ansiedad que le provoca este suceso. El verdadero problema se da cuando las personas quedan estancadas en esta etapa al no poder afrontar el cambio traumático que les provoca esta pérdida. Así que lo ignoran como una respuesta defensiva. La muerte de algún ser querido, por supuesto, no es particularmente fácil de evitar y no se puede eludir indefinidamente, por lo que tendrán que ir avanzando en las siguientes fases del duelo. Cólera o ira. La tristeza puede llevar a una persona a sufrir ira y rabia y a buscar culpables. Esta ira puede manifestarse de distintas formas, culpándose a uno mismo o culpándose a los demás, y puede proyectarse contra animales u objetos. La negociación. En esta etapa, el dolor lleva a buscar una negociación ficticia. De hecho, muchas personas que se enfrentan a la muerte tratan de negociar incluso con fuerzas divinas. Otras personas, aquellas que sufren un trauma menor, pueden llevar a cabo otras negociaciones o compromisos. Por ejemplo, ¿podemos seguir siendo amigos? O voy a lograr esto por ti. La negociación rara vez proporciona una solución sostenible, pero puede reducir el dolor del momento. 4. Depresión. El impacto de una pérdida de alguien cercano puede llevar a una persona a una situación muy dolorosa, la cual viene acompañada de una tristeza enorme y una crisis existencial, al darse cuenta de que esa persona desaparece de su vida.
Aunque los síntomas se asemejan al trastorno depresivo, una vez se produce la aceptación de la situación, la sintomatología remite. Aceptación. Esta etapa sucede cuando se ha aceptado esta situación dolorosa y depende de los recursos de cada uno el aceptarla antes o después. No es una etapa que represente alegría, sino más bien un desapego emocional y comprensión de lo que puede haber sucedido. Si la persona pasa mucho tiempo en proceso de duelo y no acepta la situación, es necesario que busque ayuda psicológica para superarlo. Muchas gracias por ver este video. Te esperamos el día viernes en la conferencia donde se encontrarán diversos ponentes hablando de distintos temas.